Es uno de los grandes culpables, si no el que más, de las malas comunicaciones por tren de todo tipo entre España y Portugal. Pero por fin el país vecino parece que ha comenzado a dar los pasos necesarios para solucionarlo, y te cuento en qué consiste y en qué se traducirá en este vídeo. Infraestructuras de Portugal ha anunciado un paso primordial para poner en orden, de una vez, las más que deficientes conexiones por ferrocarril con España, que más allá de las mejorables infraestructuras que unen a los dos países ibéricos, se centra en las diferencias en sus sistemas de circulación para adaptarse también a los estándares europeos y lograr al fin una armonización entre los distintos estados. El país luso ha adjudicado a Hitachi Rail el desarrollo y la certificación de un nuevo módulo de transmisión externo específico ERTMS para el mercado portugués y poder tener más pronto que tarde circulaciones entre los dos países mucho más ágiles. Se trata del segundo módulo de transmisión específico desarrollado para el sistema ferroviario portugués y forma parte de las iniciativas para la transición del país del Sistema Nacional de Protección Automática de Trenes, CONVEL, al nuevo Sistema Europeo Armonizado, Sistema de Control de Trenes ETCS, en línea con la hoja de ruta de migración del ERTMS definida a escala nacional. Desde Infraestructuras de Portugal se detalló que durante la fase de transición los trenes operarán con ETCS y STM a bordo para garantizar la continuidad de las operaciones en líneas que aún no son totalmente interoperables, al tiempo que se apoya el despliegue progresivo del ETCS nivel 2 en toda la red nacional. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de un paso clave para los futuros proyectos de conexión de viajeros entre España y Portugal que dinamizará y agilizará los futuros tráficos, que llevan demasiados años sobre la mesa sin apenas moverse y en donde el desarrollo y certificación del nuevo STM contribuirá a diversificar la cadena de suministro, reducir la dependencia de un único proveedor de tecnología, fomentar un mercado más competitivo y resiliente para las empresas ferroviarias, los mantenedores y los futuros programas de material rodante. El ESTM se implementa como un módulo externo, diseñado para garantizar la interoperabilidad entre el ETCS y el sistema portugués CONVEL, y se pondrá a disposición del mercado en condiciones razonables y no discriminatorias, en línea con el marco regulatorio europeo aplicable. Una solución que se implementará con el trabajo de los equipos de Hitachi Rail en Portugal, Suecia e Italia. Paralelamente a estos avances, se sigue intentando progresar en los calendarios para ir mejorando las conexiones ferroviarias entre España y Portugal, y a las que hemos dedicado un buen número de vídeos, donde dos son las principales: la futura línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa por Badajoz y la conexión entre Oporto y Vigo, cuyos nuevos avances se esperan ir concretando sin más retrasos a lo largo de los próximos años, mientras se espera para que regrese la conexión entre Salamanca y Vilar Formoso, que está sufriendo un retraso tremendo en la electrificación del tramo español, mientras por otro lado se empuja para que se apruebe y avance en otras dos conexiones muy reclamadas, especialmente desde Portugal, una por Zamora, concretamente entre Bragança y Sanabria, todavía muy en nebulosa, y otra que poco a poco ha ido ganando peso, pero que sigue sin avanzar, la Faro-Huelva, todas ellas abordadas en diferentes vídeos. Unas conexiones que siguen muy lejos de sus posibilidades y promesas a futuro, y que se traducen todavía, y por un largo periodo por delante aún, en dos países que, a pesar de compartir cientos de kilómetros de frontera, siguen de espaldas en lo ferroviario, y donde seguiremos muy pendientes a las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.